Es sábado y en Radio Zona observamos la realidad desde una mirada ufológica. Tu participación, experiencias, relatos y una versión científica de la disciplina. Aquí comienza En Busca de Respuestas. Vamos a ponernos en contexto. Año 1995. Lo invito a pedirle que se imagine que usted es un experimentado piloto de una línea aérea, ¿sí? En este caso, Aerolíneas Argentinas. Y se le asigna un vuelo con origen en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el Aeroparque Jorge Newbery, con destino al aeropuerto de la ciudad de Bariloche. Y se le encomienda la responsabilidad de transportar a alrededor de 130 personas. En esa tarde-noche fría en la ciudad de Buenos Aires parten aproximadamente 18:40 horas. Si el clima acompaña, es un vuelo que dura alrededor de 2 horas y 20 minutos. El vuelo transcurre sin ningún tipo de inconveniente, pero al estar llegando a la ciudad de Bariloche le informan de que hubo un problema eléctrico en la ciudad, pero que el aeropuerto momentáneamente funciona sin ningún tipo de problema. Hasta aquí todo normal, pero como le dije, usted es el piloto al mando y jamás se imaginaría que los eventos a desencadenarse en los próximos minutos cambiarían su vida y lo harían partícipe de uno de los eventos, por no decir el evento ovni más importante de la República Argentina. Mi nombre es Maximiliano Romero y esto es En Busca de Respuestas. Acompáñeme.
Es el año 1995, 31 de julio de 1995. La empresa de aerolíneas argentinas se dispone a realizar un vuelo entre la ciudad de Buenos Aires, más precisamente el aeropuerto Jorge Newbery, y la ciudad de Bariloche. El vuelo está denominado con las siglas AA674 y a su comando va el comandante Jorge Polanco. El vuelo tiene una partida programada a las 18:40 horas, con un arribo estimado a las 20 horas. El comandante Polanco parte de la ciudad de Buenos Aires con 130 personas a bordo. La aeronave es un, para en ese entonces, moderno y versátil Boeing 727, con una autonomía y una capacidad de vuelo muy modernas para la época. La ciudad de Bariloche, durante los días previos, estuvo informando de cortes de luz, ¿sí? Que la misma gente de la localidad adjudicaba a la nieve, pero ya había habido algunos casos de algunos reportes de luces extrañas en el cielo. Aparte del comandante Polanco, la tripulación se componía por el primer oficial o copiloto Carlos Dortona y el ingeniero de vuelo Jorge Allende. Además de los 3 tripulantes, venía un cuarto tripulante de acompañante que iba a buscar a su hijo a la localidad de Bariloche. Cuando alcanzan la localidad de Neuquén, el Servicio de Control Aéreo les informa que en esos momentos había habido un corte eléctrico general en la ciudad de Bariloche, lo que había afectado al aeropuerto y había paralizado sus operaciones. En ese momento el comandante Polanco comienza a realizar unos cálculos para verificar si, en el caso de que la ciudad de Bariloche continuara con este problema, tuvieran que regresar a la ciudad de Buenos Aires. En ese proceso, cuando estaban haciendo estos cálculos, nuevamente el Centro de Control de Ezeiza, para que ustedes entiendan, existe un control a nivel nacional, ¿sí? Que se llama Ezeiza o Baires, que informa a los, o mantiene el control de los vuelos cuando están en altura crucero, ¿sí? Y los pilotos se comunican con la torre de control cuando están por aterrizar. Mientras realizan estos cálculos, Ezeiza les informa de que se contacten con la torre de control de Bariloche porque habían podido restablecer el servicio eléctrico. Al contactarse con la torre de control de Bariloche, les informan de que habían habilitado un generador que alimentaba de corriente eléctrica toda la terminal, lo cual permitía las operaciones. Y lo iban a tener encendido hasta que las operaciones finalicen en el día. Sí, estábamos hablando de este vuelo, el vuelo del comandante Polanco, y había otro avión también dirigiéndose a la ciudad de Bariloche, de Gendarmería Nacional. Minutos más tarde, arribando a la terminal Bariloche, la torre les autoriza el descenso. Al llegar a la vertical del aeropuerto, lo que se hace, el aeropuerto está situado en una especie de cajón rodeado de montañas, y lo que se hace es llegar a la vertical del aeropuerto, o sea, a la parte superior, o sea, arriba del aeropuerto, y se realiza una maniobra llamada alejamiento, ¿sí? Que es para posicionarse
y alinearse con la pista de aterrizaje en uso. Cuando el comandante Polanco y la tripulación comienzan a realizar esta maniobra de alejamiento, el mismo comandante puede divisar a la distancia, a la posición de sus 11 en las agujas del reloj, una luz brillante. Entonces procede a solicitarle al copiloto, que era el encargado en ese momento de mantener las comunicaciones, de consultar si había otro tráfico, o sea, otro avión en el patrón de espera o en las cercanías, lo cual necesitaban saber y si era necesario de que se los notificara. Lo cual la torre de control les dice que negativo, que no había ningún tráfico aéreo reportado en esos momentos sobre Terminal Bariloche. A todo esto, la tripulación continúa con sus maniobras y los procedimientos para realizar la aproximación y posterior aterrizaje en el aeropuerto, y más o menos a 11 millas, previo al giro de posicionamiento y alineación con la pista en uso, estaban un poco intrigados de qué podía llegar a ser esa luz. Entonces, el comandante Polanco comienza con las luces de aterrizaje a hacerle una especie de señal o de juego de luces a esta luz que estaba a la distancia. Y llamativamente, esta luz, de ser una luz redonda, grande, en modo de respuesta a las señales que estaba realizando el comandante Polanco a bordo del avión, se transforma y se pone finita y muy larga, como si fuera una aguja brillante. Se sorprenden por el evento que están viviendo, pero en ese momento el copiloto le informa a Polanco de que tienen que ya realizar el viraje para alinearse a la pista. Entonces, en ese momento apartan la vista del objeto y se concentran en los instrumentos de la aeronave para realizar el procedimiento de aproximación y aterrizaje. Este viraje lo realizan por izquierda, entonces la luz queda a la derecha del avión, ¿sí? La tenían prácticamente de frente, a las 11, realizan un giro hacia la izquierda y esta luz se posiciona a la derecha. Justamente fuera de la trayectoria que tenía el avión en ese momento. Segundos después, un par de minutos después, el avión, al interceptar la señal ILS, ¿sí? Es una señal, es una radioayuda que ayuda al avión a realizar un aterrizaje de precisión, una aproximación y aterrizaje de precisión. Las siglas ILS en inglés significan Instrument Landing System, ¿sí? Es un sistema de aterrizaje automático, lo que ayuda al avión en situaciones de oscuridad o de baja visibilidad a aproximar al avión de manera precisa en la pista. En el momento que el avión intercepta esta señal, escucha al copiloto decir de manera sorprendida: che, ¿qué es esto? Polanco en ese momento lo asume como que alguno de los acompañantes le ha hecho algún tipo de broma al copiloto y no lo asocia justamente con la luz que habían visto un par de minutos antes. En ese momento levanta la vista, mira a la derecha y logra observar claramente un objeto, una nave, acercándose hacia ellos desde el lado derecho, a tal punto que llegó a una distancia tal que logró realizar formación con el avión. Formaciones que se puso a la par y lo estaba acompañando en altura y velocidad. Logran determinar el tamaño de este aparato porque ocupaba toda la ventanilla de la cabina de comandos, ¿sí? Toda la ventanilla derecha. Le calculan aproximadamente un diámetro de 30 metros.
Y el comandante Polanco describe muy detalladamente que tenía una forma alargada, en forma de plato hondo inverso. Y lo que más le sorprende es, bueno, era un objeto todo oscuro. En las puntas tenía como unos destellos verdes tenues que resplandecían muy tenuemente, pero sobre todo destaca que en la parte superior había otra luz de color anaranjado, tirando a ámbar, que parpadeaba, como que respiraba la luz. Tenía un movimiento pulsante. Y eso el comandante Polanco lo destaca y lo remarca porque le quedó muy marcado ese efecto que estaba teniendo esa luz en la parte superior de la nave. Entonces, en ese momento, el comandante Polanco le dice al copiloto que avise a la torre de control de lo que estaba sucediendo. A todo esto, la torre de control les contesta de que efectivamente estaban viendo lo que estaba sucediendo. La torre de control tiene un amplio rango de visión y veían claramente lo que estaba sucediendo, pero no podían identificar qué era ese fenómeno, porque veían las luces de aproximación del avión y al lado otra luz muy grande. Como había mencionado anteriormente, aparte de este Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, se encontraba llegando a la terminal Bariloche un avión turbohélice de Gendarmería Nacional, en el cual iban 3 pilotos, piloto, copiloto y un mecánico de vuelo que estaban realizando un vuelo sanitario. Este avión de Gendarmería Nacional se encontraba en circuito de espera, ¿sí? Circuito de espera es de que están dando vueltas arriba del aeropuerto, esperando su turno para realizar los procedimientos de aproximación y aterrizaje. Polanco relata que tiempo después tiene la posibilidad de conocer, incluso entablar una amistad con estos pilotos y que pudo obtener muchos detalles del avistamiento. Tienen que entender de que este avión estaba viendo desde arriba todo lo que estaba sucediendo. Tenían una vista privilegiada del evento que estaba ocurriendo abajo de ellos. A todo esto, la aproximación continúa con el ovni formando la aeronave. En un momento próximos a aterrizar, muy pocos metros antes de aterrizar, se vuelve a cortar la luz en todo el aeropuerto. Por ende, el comandante Polanco realiza un procedimiento que se llama escape, ¿sí? En el cual se aplica toda la potencia de los motores, se modifica el ángulo de ataque, la actitud del avión y la colocan en posición de ascenso para que el avión vuelva a ganar altura, se coloque a una determinada altitud y luego de eso se realizan otros procedimientos para verificar si se puede volver a aterrizar o tienen que proceder a algún aeropuerto alternativa. A esta operación se la llama aproximación frustrada. Y a todo esto también, al tener el aeropuerto falla eléctrica total, ¿sí? No tiene ningún tipo de radiocomunicación ni de radioayuda, el avión no tiene comunicaciones ni radioayudas. El comandante Polanco dentro de sí mismo piensa el procedimiento de escape y no le dice a nadie, o sea, pues no tiene a quien decirle la altitud que va a tomar, tomando en cuenta de que hay un avión también en circuito de espera arriba de ellos. En ese preciso momento, el ovni, ya debajo de ellos, se desplaza a una velocidad fantástica en línea recta hacia el lago Nahuel Huapi y asciende de manera vertiginosa a una altitud de 10.000 pies de altura. Justamente se coincide con la altura que había pensado Jorge Polanco llevar el avión.
Durante el ascenso de este escape, Polanco divisa a la aeronave que está posicionada a la altura que él pretendía ir sobre el lago Nahuel Huapi. En esto, Jorge Polanco relata como que es un sueño, ¿sí? Como que estás viviendo un sueño, pero después caes en la realidad, ¿sí? De que estás operando un avión de 70 toneladas con 130 personas a bordo y que el escenario es real, o sea, están en la ciudad de Bariloche justamente. A todo esto nivelan a 10.000 pies de altura y comienzan el viraje para volver a acercarse al aeropuerto. El ovni queda debajo de ellos y los comienza a acompañar nuevamente. Realizado esto, el ovni, luego de esto, sale con una velocidad fantástica por debajo de ellos hacia el lado del Cerro Roto y desaparece. Polanco logra realizar la aproximación luego de que Bariloche recuperara nuevamente el servicio eléctrico y al llegar a la plataforma, toda la tripulación está muy callada porque está en un estado de shock por lo que habían vivido, nunca perdiendo el profesionalismo de operar tal responsabilidad como es un avión de tal envergadura con los pasajeros. Los pilotos se entrenan justamente para tratar de afrontar cualquier tipo de situación, aunque nadie te puede preparar para afrontar una situación como esta. En ese momento, el comisario de a bordo, llamado Jorge Noveira, entra a la cabina y le informa a Polanco que abajo, a los pies del avión, se encuentra el jefe del aeropuerto pidiendo autorización para subir y dirigirse a la cabina. Me dice que están todos muy alterados y muy nerviosos en el aeropuerto. A todo esto Jorge Polanco autoriza el ingreso del jefe del aeropuerto y cuando entra, este le comenta al comandante Polanco, le consulta si habían podido ver lo que ellos habían visto desde tierra y lo que había sucedido. A lo que Polanco contesta que no solo lo vio, sino que lo vivieron, lo experimentaron en carne propia. A todo esto, el jefe del aeropuerto le solicita que necesita un informe por escrito y les pide por favor que lo acompañen a la sala de operaciones del aeropuerto. La sala de operaciones es una sala donde se planifican todos los vuelos, tanto partidas como llegadas, y donde se hacen informes sobre cualquier eventualidad natural, o en este caso no, que suceda en el área terminal del aeropuerto de Bariloche. Cuando va a la oficina, Polanco se va enterando de varias cosas en el trayecto y ahí mismo en la oficina. Primero que nada, se entera que en el momento que estaban aproximando en formación con esta nave, previo a que se vuelva a cortar la luz en el aeropuerto vieron que el generador de repente se aceleró de tal manera como si hubiese tenido una demanda gigante de energía y empezó a largar humo, se sobrecalentó, se sobreexigió. Justamente por eso falló y se quedaron sin energía eléctrica. Pero aparte de esto, todos los sistemas, ¿sí?, de navegación, de radioayudas del aeropuerto, todo lo que son sistemas de guiado, etcétera, quedaron como magnetizados, ¿sí?, por lo cual no funcionaron, o sea, se destruyeron, ¿sí? A los 5 minutos, recuerden que había un avión de Gendarmería Nacional, aterriza y estos pilotos también se dirigen hacia la oficina de operaciones del aeropuerto, el cual ahí se encuentran con Jorge Polanco, intercambian un poco de información y en un apartado vagamente cómico, el piloto de Gendarmería le pregunta
al comandante Polanco de Aerolíneas Argentinas si quería que le contara qué es lo que había hecho el ovni al momento de realizar el escape. A lo cual Polanco le dice, mirá, no, la verdad que no quiero saber nada, estoy extremadamente nervioso. La verdad que no, en este momento no quiero saber. El piloto de gendarmería se llamaba, falleció hace poco tiempo, Rubén Sipusak. Luego de esta charla, los pilotos regresan al avión y emprenden el vuelo de regreso a la ciudad de Buenos Aires. Este vuelo transcurrió no solo con total normalidad, sino con un silencio abrumador dentro de la cabina. Polanco después comenta que a ellos les quedó como una sensación de agotamiento general, como cuando uno está descompuesto o tiene un ataque al hígado y que queda con la típica frase de cama. Ellos quedaron así, como que no tenían energía, como si algo les hubiese quitado incluso la energía que tenían. Polanco llega aproximadamente a las 3 de la mañana a su casa, luego de haber llegado a Buenos Aires, y a las 7 de la mañana ya de todos los medios lo comienzan a llamar, de la radio, televisión, porque obviamente la noticia comenzó a circular y la verdad fue bombardeado por los medios de comunicación. Polanco comenta de que fue muy difícil detener mediáticamente esto, por lo cual tuvo que asimilarlo y comentarlo con normalidad y con tranquilidad. También comenta que él tuvo 2 experiencias más aparte de esta. La primera había sido el 2 de febrero de ese mismo año, ¿sí? Unos meses antes, en el cual él iba regresando de Río de Janeiro en un vuelo y desde la torre, desde el servicio de control, le informan que tenía un objeto abajo de ellos, a unos cuantos metros, que los estaba acompañando, a lo cual Jorge Polanco en ese momento mira por la ventanilla hacia abajo y divisa esta luz, era una luz pequeña que los estaba acompañando en el vuelo. Y luego, al año siguiente, más precisamente el 11 de agosto del año 1996, tuvo un evento un poco más importante en el cual, despegando de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, frente a él, de sur a norte, los cruza bastante cerca una luz muy grande, brillante, a una velocidad fantástica. A lo que él mira a su copiloto y el copiloto había quedado en un estado de shock con unos nervios enormes. Y Jorge Polanco, que es más, en una entrevista menciona que fue un poco malo quizás con el copiloto, que le dijo que prosiguieran con las operaciones, que no hable del tema y que si él lo mencionaba, que el mismo Polanco lo iba a negar rotundamente. Pero bueno, comentaba de que ya estaba como saturado, no quería más de esto, o sea, ya había tenido lo del incidente de Bariloche, que lo habían bombardeado con los periodistas, no quería volver a pasar otra vez como lo que había vivido, e incluso que ya lo empezaran a apodar como el piloto de los ovnis. También comenta que el gabinete psicológico dependiente de Fuerza Aérea, que es el que habilita a los pilotos, nos hacen normalmente una vez al año exámenes médicos y psicológicos para habilitarnos al vuelo. Y el gabinete psicológico estaba muy interesado en escuchar la historia. Sabían que no iba a mentir. Era un piloto experimentado, es un piloto experimentado, Jorge Polanco, y sabía que no les iba a mentir. Entonces, la verdad que los psicólogos estaban muy interesados en escuchar de en primera mano la historia.
Pero lo más curioso de todo es que años después él se entera que a bordo del avión, porque él muchas veces se preguntó por qué me pasó esto, y se entera que a bordo de ese vuelo iban alrededor de 30 físicos científicos a una convención muy importante en Bariloche sobre física. Entonces el comandante relata de que él no cree en las casualidades, que eso justamente quizás pasó y la nave se hizo todo lo que hizo para decirles a estos físicos, acá estoy, las leyes que ustedes manejan no están de la mano con las leyes que yo manejo. Eso quizás quiso decir esa luz, ese objeto a estos físicos. Pero aparte del relato del comandante Polanco, tenemos también el relato del oficial de Gendarmería Nacional Sipusac, el Rubén Sipusac. Este piloto comentaba que ellos iban en un vuelo sanitario, iban a buscar un chico a Bariloche que lo tenían que llevar a Buenos Aires a realizarse unos estudios médicos, que ellos iban volando. Siempre mencionaban de que la noche era una noche extremadamente clara, se veía prácticamente todo, y sobre todo en esa zona estaba todo nevado, se veía con claridad, o sea, el reflejo de la luna en el suelo, había una claridad impresionante. Y el tema del frío intenso también contribuye a la visibilidad, a la buena visibilidad, porque deposita todo lo que es nubes de smog o contaminación. Al tener el frío, lo que logra es de que el aire sea mucho más denso. Entonces se aplasta más sobre la tierra, vulgarmente hablando, y permite una mejor visibilidad del entorno. Cuando van llegando a la terminal Bariloche, escucha Rubén Sipusac el radio, las comunicaciones que estaba teniendo el avión de Aerolíneas Argentinas comandado por Jorge Polanco con la torre de control de Bariloche, el cual informaban acerca de un tránsito, pero ellos no tenían todavía la posibilidad de verlo porque estaban a varias millas fuera de la terminal. Pocos minutos después, ellos seguían escuchando las comunicaciones y Sipusac le dice a su compañero de que empiecen a mirar para ver si podían localizar tanto al avión de Aerolíneas Argentinas que estaba debajo de ellos como este supuesto tránsito que estaban reportando. Ellos lo primero que pensaron, y es algo que suele suceder en el mundo de la aviación, que es que quizás era un avión que había tenido problemas en su sistema de radio y que no se podía comunicar. Entonces estaba tratando de hacer quizás algún tipo de pasada. Hay un protocolo en el cual se hacen un par de pasadas sobre el aeropuerto con algunas señales para informar de que están sin radio, lo cual se les da total prioridad a la hora del aterrizaje si desean aterrizar. Entonces pasan los minutos y Sipusac logra divisar el avión de Aerolíneas Argentinas con sus típicas luces de navegación. Aparte de los aviones de línea aérea, al momento de aterrizar encienden todas sus luces, tanto luces de aterrizaje como las luces de la cola para mostrar el distintivo, las luces de navegación, las luces anticolisión, las luces estroboscópicas, y también logran detectar, el mecánico que estaba en la parte de atrás logra divisar por una de las ventanillas una luz color ámbar también debajo de ellos que los pasa por abajo. Entonces Sipusac menciona que, que comenta que ahí está el tránsito que estaba reportando el avión de Aerolíneas Argentinas. Y lo primero que pensó es un avión jet que estaba sin radio. ¿Por qué? Ellos venían volando un avión bimotor turbohélice con una velocidad promedio de aproximadamente unos 450-460 km por hora.
Algo más chico que ellos no podía hacer como para pasarlos desde abajo, pasarlos y adelantarlos. O sea, tenía que ser algo mayor a ellos. Otro turbohélice tampoco podía ser, porque hubiese volado a la misma velocidad que ellos. Entonces lo primero que pensaron es un avión jet que está sin radio. En ese momento, cuando Shipusake está pensando esto, se produce el corte de energía nuevamente en el aeropuerto de Bariloche. Y mientras pensaba esto y lo comentaban, iban comentando que decían, ahí va el tráfico que está reportando el avión de aerolíneas, ven que esta luz toma una aceleración impresionante, se dirige hacia el lago Nahuel Huapi y asciende a una velocidad impresionante, a tal punto que los pilotos se estampan un poco más en el parabrisas, mirando para arriba a ver hasta dónde había ido esta luz, la cual no la logran ver. En el momento que se reincorporan sobre el asiento y miran para el frente, la logran divisar frente a ellos. A lo cual ahí se dan cuenta de que claramente no es un avión convencional lo que están viendo. Entonces, en ese momento, esta luz, el avión de Aerolíneas Argentinas se pone a la altura de esta luz y empieza a realizar la maniobra nuevamente de alejamiento. Y en ese momento ellos iban de dirección contraria. Ellos estaban a 11.000 pies de altura y el avión de Aerolíneas Argentinas se encontraba a 10.000 pies de altura. Los separaba solamente unos 360 metros. En ese momento empiezan a ver que se acercan tanto el avión de Aerolíneas Argentinas como esta luz, y para poder ver, en el momento que los pasen por abajo, el avión se inclina y en ese momento pueden divisar claramente al avión de Aerolíneas Argentinas pasando y a esta luz, que la ven como una luz ámbar con unas luces verdes a los costados, que en el momento que pasa por abajo de ellos, de repente asciende de manera no vertical, sino en diagonal, hacia el lado del Cerro Otto a una velocidad fantástica y desaparece. Entonces tenemos dos testimonios que coinciden plenamente, más los testimonios de personas en tierra que vieron este evento. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos escuchando En Busca de Respuestas con Maximiliano Romero por Radio Zona.